buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comic Zone, comenzando el mes de abril. Estamos por aquí para brindarles un nuevo episodio hablando de cómic. Y como siempre me acompaña por aquí desde la cocina de Capotillo, desde la oscuridad y las sombras, porque no hay luz, Leora Ricardo de More Studio. Dios mío, esa falta de luz es problemática. Sí, pero ayuda mucho a algunos de los superhéroes más icónicos, porque imagínate, Batman la tendría fácil. Hey, a Batman le conviene un sitio así como este, tú sabes. Pero nada, díganmelo las Harus. Después de un asueto por la Semana Mayor, donde sobrevivimos, porque así que hay que hablar de que la gente en buen dominicano se desacató, salió como si nada pasara, pero bueno, estamos aquí. ¿Y de qué vamos a tratar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de sitios donde no hay mucha luz, o bueno, alguien que no tiene mucha luz en los ojos. El hombre sin miedo, Daredevil. Uno de esos personajes super icónicos de la Casa de las Ideas de Marvel. Y que, bueno, tomó relevancia realmente gracias a la serie de Netflix, precisamente de Daredevil. Y antes de eso, muy poca gente realmente conocía que era este señor, realmente. Pero hay que decir que en realidad era, o es, mejor dicho, uno de los superhéroes más viejos, podríamos decir, que tiene Marvel. Y uno también, quizá no parezca tanto, pero un personaje que linkea mucho con otros personajes encargados de esparcir esa especie de multiverso dentro del propio mundo de lo que es Marvel, al unificar a todos los superhéroes de una manera más sencilla y más amena. De un personaje que pertenece precisamente a la parte de New York, por lo que ya ustedes se pueden imaginar con qué otros tipos de personajes se encuentran, ¿verdad, Leorigen? Exactamente, exactamente. Estamos hablando de el diablo que se atreve, Daredevil, conocido como el hombre sin miedo y en una etapa como Draco Dragón, Ey, de sí. unas malas traducciones que abundan por ahí, junto con Aguja Dinámica. Pero bueno, este es un personaje muy peculiar, porque Daredevil, debemos recordar, eh, aunque claro, como muchos en su origen tenían un origen más, vamos a llamarlos sencillos y ligeros, porque era parte de la época. Con el tiempo se ha ido redefiniendo, y una etapa en especial, ¿verdad?, de cual iremos más adelante, fue lo que realmente puso el personaje como lo que es hoy en día. Daredevil, creado por Stan Lee y Bill Everett. Bill Everett también es coautor de otro personaje muy importante para Marvel, aunque sigue en las sombras. Estamos hablando del Príncipe de las Profundidades, el Submariner Namor, que quién sabe, puede que solo falte su aparición en una película de Marvel para volver a ponerlo en la palestra, que es lo que abunda ahora mismo. Deberían, porque realmente... Hay rumores de que puede que Sí, aparezca supuestamente de que en Black Panther 2 y eso, de que, el tema bueno, es sí, el eso. tema es que supuestamente quien tiene la IP de Namor es la gente de Paramount, si mal no recuerdo. Pero ellos no han hecho nada realmente con el personaje. Hay que chequear, porque total, tú sabes que eso se negocia. Claro. Y no sé si ellos realmente, ¿cómo te digo? Puedan validar algo, porque como tú mencionas, no han hecho nada con el personaje, así que ahorita por embromada más para buscar los cuartos, quién sabe. Pero bueno, Mm, pasemos al diablo de Hell's Kitchen, recordando que como mencioné, es un personaje que mayormente es un vigilante,
no es un antihéroe per se. Ha tenido su momento, ¿verdad? Donde ha caído un chin, pero tiene por sobre todo el uso de que sigue siendo una buena persona. Incluso Matt Murdock, o Matthew Michael Murdock, su nombre completo, es uno de los primeros personajes que es abiertamente católico, cristiano, o sea que tiene una fe marcada, que fíjate que es algo que se evitaba mucho en los cómics, especialmente para la época de los 70, 80, donde se buscaba no, ¿cómo te digo? No aludir a ningún tipo de grupo para, ¿verdad? Para evitar controversias, para evitar cualquier detallito que esto pueda causar. Pero Matt Murdock es confesamente, ¿verdad?, católico, cristiano. Incluso uno de sus lugares concurridos son las iglesias en Nueva York. Uh-huh. Y tiene a algunos de sus más grandes aliados dentro de la misma iglesia. Pero algo interesante es que aún siendo católico, él asume la imagen de un diablo, pero justamente porque él entiende que es un diablo, ¿verdad?, de impartir el clásico temor en sus enemigos, como diría cierto personaje de murciélago por ahí, pero también es una figura de castigo. ¿Verdad? El diablo, de manera bíblica, también es una figura que condena y castiga a las personas malvadas, que es justamente lo que él busca hacer. Daredevil tiene una muy buena trayectoria desde su fundación, desde su creación, ¿verdad? Por allá, por el año de 1964. Estamos hablando todavía de las primeras etapas de Marvel, empezando ya la palestra con los Cuatro Fantásticos y más adelante con Spider-Man. Que como un dato interesante, se pensó de que Daredevil y Spider-Man fueran personajes a la par, pero obviamente el trepamuros le saltó adelante en popularidad, y Daredevil, aunque nunca ha sido, hay que admitirlo, un personaje súper mega mainstream, pero siempre ha estado muy presente, siempre ha estado y ha tenido momentos de mucha importancia. Hay que admitirlo, un personaje de mucha importancia, en especial en la época de los 80, 90, de la cual hablaremos un poquito más adelante. Cabe destacar que Daredevil, como mencioné, es Matt Murdock, un abogado de origen irlandés, el cual cuando niño fue impactado por un accidente, unos recipientes con un material nuclear, radioactivo, dependiendo de la época, químico. Ustedes saben, lo que transporta normalmente todos los días en Nueva York, que en cualquier momento sale un Godzilla de ahí. Totalmente, claro que sí. Sí, un camión con desechos tóxicos tuvo un accidente y le cayó en los ojos, lo cual lo cegó, pero al mismo tiempo afinó todos sus otros sentidos, dándole habilidades sobrehumanas, especialmente una especie de radar que le permite, como si fueran unos murciélagos, a ecolocalizar a sus enemigos y tener sentidos superagudos. Como un ejemplo, con el sentido del tacto, él puede sentir las letras. Él es ciego, pero las letras impresas, por la diferencia que hay entre el papel y la tinta, él aprendió a leerla. Mucho detalle interesante de que estos poderes con el tiempo, como siempre en los cómics, o lo aumentan o lo reducen o lo adaptan, pero el punto que principalmente es este sentido de radar que le permite, aún siendo una persona no vidente, el subir por los techos de Nueva York y hacer habilidades y actos heroicos. Y justamente el hombre sin miedo, porque ha aprendido imagínate, un hombre ciego tirándose al edificio, balanceándose y saliendo a darse a trompar contra ninjas, ha sido apodado como el hombre sin miedo por esto. Otro detalle interesante es que un momento de su publicación, el personaje todopoderoso, el Beyonder, le devolvió la vista a Daredevil, pero él mismo decía que no confiaba en esto y que por sobre todo él entendía que tener visión, iba a ser como un paso atrás para él,
que parte de lo que lo caracteriza es esa idea de que él no necesita la vista, entonces tú le das la vista, ya ¿verdad? Como que me está quitando parte de lo que soy. Lo cual él hizo y obligó al Beyonder a que le devolviera su ceguera. Así de radical, el buen Mateo. Mayormente Daredevil puede o es usado como un detector de mentiras natural. Él ha trabajado en muchos casos porque recuerden, él es abogado y él tiene esta ventaja de que puede saber cuando alguien está mintiendo, lo cual viene muy a la mano, le ayuda mucho en estos casos, sí, cuando está persiguiendo criminales y tiene que buscar información. Aunque hay una persona entrenada que pueda controlar los latidos de su corazón y el ritmo de su cuerpo, puede engañarlo, pero de por sí él tiene también los sentidos del olfato, del gusto, del tacto, súper desarrollado, y si los combina todo, puede, como quien dice, tener un sentido único y particular. Es un gran arte marcialista, aprendió técnicas de artes marciales como el ninjitsu, el clásico judo, karate, jiu-jitsu. Su padre era boxeador, así que lo introdujo también en el boxeo. Y justamente parte de su historia es que al él quedar ciego, su papá se volvió más apegado a él y él, como un luchador conocido, le dio lo mejor que pudo y fue, como quien dice, el gran orgullo de su hijo. Y un día un mafioso le ofreció una suma de dinerillo para que perdiera una pelea, pero sabiendo que Matt estaba en el público y que lo estaba apoyando, él decidió ganar. Y bueno, eso no tuvo una consecuencia muy buena para el padre y fue asesinado por estos mafiosos, lo que llevó a que el joven Daredevil fuera criado en un orfanato cristiano, católico, y de ahí empezó a relacionarse más con la religión. Logró graduarse con honores en la Universidad de Derecho y ahí conoció a su mejor amigo, Franklin Foggy Nelson, con quien empezaron una firma de abogados, mientras era entrenado secretamente por Styx, en el maestro ciego de la organización que peleaba en contra de la Mano, que es la organización ninja preferida de Marvel. Es como una liga de los asesinos, pero con ninjas. Tiene ninjas. Los ninjas siempre caen bien en aquel universo. Así que fue bienvenido, una buena adición a Lord de Daredevil. Bien, bien, bien. Sí, Se vuelve prácticamente su némesis número uno. Y otros como Bullseye, en el búho, el hombre morado y mayormente estos villanos que tengan que ver con el submundo del crimen, porque recuerden que Matt, aunque tiene habilidades, ¿verdad?, sobrehumanas con su sentido, no deja de ser un hombre con entrenamiento, fuerza, velocidad y una gran agilidad, pero sigue siendo un hombre que coge tiro, que coge bala todavía. Así que se mantiene más con los villanos como vigilante y protector de Hell's Kitchen, que es como una parte bien caliente, ¿verdad?, donde hay mucho crimen en Nueva York. Aunque sí ha participado y ha ayudado a los Defenders, por ejemplo, a los Avengers también, pero mayormente se mantiene en ese, lo que se llama street level, o sea, en esos héroes de calle que ayudan mayormente a resolver el crimen que azota las calles con la mafia y villanos de este estilo. no, bien. Realmente sí, es así. Lo interesante es precisamente eso, que hay todo un lore detrás de lo que es Daredevil y del tipo de personaje que hay. Como dije ahorita en la introducción, el buen McMurdo es prácticamente un link entre personajes. Y precisamente es el hecho de que al estar en Nueva York, pues tiene roces con otros personajes interesantes de, del propio Marvel, siendo uno de los más interesantes precisamente Spider-Man, que es uno con el que se ha encontrado varias veces en su vida
de superhéroe, y otros personajes que tienen que ver con Hal Kitchen, que probablemente lo conozcan precisamente de otras series como Luke Cage, Jessica Jones, eh, incluso Iron Fist. Son otros de los que andan por ahí, que son ese grupito que anda ahí en Hell's Kitchen, porque realmente hay un grupito que hace su vida de superhéroe ahí en esa partecita de ese Nueva York ficticio de lo que es Marvel. Y bueno, los enemigos de él no solamente son enemigos de él, sino que también se reúnen, por así decirlo, con otros superhéroes. Siendo uno de los que salió de ahí, que tomó mucha relevancia en Spider-Man, sobre todo en la serie de los 90, que quizás muchos recuerden y habrán visto, por lo menos la audiencia de huesos un poquito más amarillos. Estamos hablando de Kingpin, que hacía muchas apariciones en varios capítulos de Spider-Man, a tenerlo como prácticamente un villano recurrente dentro de la vida de Peter Parker, pero que también tiene que ver mucho con el tema de Daredevil. También ha aparecido el tema de Punisher, que ha aparecido mucho por ahí, también en lo que es la parte de Daredevil. Y otro, digamos, antihéroe que anda por ahí, que tenemos que hablar de él eventualmente, y es Moon Knight. Eh, otro personaje que ha pasado por debajo del radar hasta cierto punto, pero que es también un personaje interesante, importante dentro de lo que Marvel se refiere. Y bueno, él andará por ahí y eventualmente también hablaremos de él. Otra cosa importante es que Daredevil, en algunos puntos de la historia, ha sido parte del line-up de los Vengadores y ha participado también junto con otros héroes en una que otra cruzada por Nueva York. Sí, muy, muy interesante, porque como mencionamos, Daredevil ha servido de enlace, como menciono, ha estado presente en muchos de estos héroes, incluso cuando se trató de crear un equipo aparte del, si no recuerdo, se llamaban los Marvel Knights, que eran caballeros así vigilantes que mayormente lograban de noche, justamente con Moon Knight, justamente que son vigilantes más que algo. Si mal no recuerdo, la Viuda Negra estaba por ahí también. Pero fíjate que Daredevil yo creo que es la mayor representación y tiene una gran amistad con Spider-Man. Es bueno decir esto. Incluso que esto es algo muy interesante, ya que cuando tuve que meter preso a un personaje de Marvel, tú sabes que va a salir más Mulder. Dije, mira, metieron preso a Spider-Man, a Peter Parker. En el próximo capítulo sale Matt Murdock. No, Sí, anótalo. sí, así mismo, realmente. Él es el abogado de los superhéroes. Entre él y esta chica, She-Hulk, Ajá, sí, también. Jennifer Banner, Sí, ¿verdad? sí. Ellos son los abogados del mundo Marvel. Mayormente Matt Murdock es más conocido, incluso como dato interesante, de su primera aparición en live action fue justamente en la serie de El Increíble Hulk, en la película para televisión El Juicio del Increíble Hulk, que David Banner fue arrestado y para demostrar su inocencia, Matt Murdock fue que tuvo una aparición. Dato interesante también, en este capítulo fue el primer cameo de Stan Lee en una producción relacionada a Marvel como una de las personas del jurado. Para aquella vez lo interpretó, wow, no recuerdo el nombre, pero era un actor, no, déjame ver si me acuerdo. Bueno, Rex Smith creo que era, que es un actor de televisión de la época. Y también ha tenido, ya que estamos hablando de las apariciones, todos recordamos obviamente la interpretación de Ben Affleck, que antes de ser Batman ya era otro vigilante de las noches, su versión del 2003 de Daredevil, que
él no tuvo mal, Ben Affleck, pero la película tiene sus cositas, tiene su par de escenas, ¿verdad? Si mal no recuerdo, fue lo que hizo pegar a Evanescence en la palestra. La película, ¿cómo te digo? Para mí no es que sea mala, pero tampoco muy buena. O sea, yo diría que ok, interesante. Tiene cosas que no tienen para nada sentido, pero bueno, no es el punto aquí. Ben Affleck fue Daredevil primero, y luego, y más recientemente, el actor inglés Charlie Cox, quien de una manera brillante ha interpretado a Matt Murdock en la serie adaptada de Netflix, que es un personaje que está en el universo cinematográfico de Marvel, porque recuerden que las series de Netflix, eh, Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, todos están en el universo Marvel. Se hace alusión incluso a los eventos de Avenger 1, a eventos de Ultron y demás, que esto ha llevado a muchos a especular que en la próxima película de Spider-Man, que fue anunciada recientemente, No Way Home, ¿verdad? Que creo que se llama, no me acuerdo. La próxima película de Spider-Man, porque spoiler, pero que no han visto la segunda, Spider-Man está en unos líos por su identidad de Peter Parker. Todo el mundo está diciendo que Peter va a caer preso, va a salir Matt Murdock y va a ser Charlie Cox, porque él lo hizo muy bien. Es bueno hacer un paréntesis en esta serie de televisión de Daredevil. Si usted quiere de verdad ver la esencia de Daredevil, les recomiendo la serie de Netflix, ya que hicieron un muy buen trabajo, en especial la tercera temporada. No sé si la ha podido ver, Mr. Andreus, pero yo creo que roza con la perfección de lo que es una adaptación de un personaje de los cómics como Daredevil a la pantalla. O sea, la interpretación, personaje, y claro, no podemos dejar de mencionar al actor de D'Onofrio como Kingpin, porque Daredevil tiene un buen backup de personajes que lo hacen único. Mencionamos, por ejemplo, a Elektra, que es su eterna enamorada, una ninja también asesina. Siempre tienen estos conflictos, pero siempre están vinculados uno al otro. Y me parece súper interesante todo lo que se ha hecho con Daredevil recientemente, y espero ver que es una participación de la versión de Charlie Cox para la película de Spider-Man o cualquier otro futuro que tenga en el universo Marvel. Es más que merecido porque fue una excelente serie, o sea, sin desperdicio. Tuvo participación también en The Defenders, la serie donde, ¿verdad? Los Avengers de televisión, que fue cuando se juntaron Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist y Daredevil. Así que, por lo menos en representación en la gran pantalla, ha tenido buenas apariciones Daredevil, sin mencionar en series animadas, como bien recordamos en la serie de los 90 de Spider-Man y en series clásicas de Spider-Man y sus amigos, que como pueden ver siempre se aprovecha Daredevil a hacer sus cameos por ahí donde haya un espacito. Claro, eso es así. Ahora, hay algo interesante y es precisamente el tema de Elektra, que es también una archiconocida dentro de lo que es el mundo de Marvel, que quizá muchos, bueno, que estoy casi seguro que la conocen por la película precisamente de Brad Pitt, pero sí, es un personaje muy interesante dentro de lo que es el mundo de Daredevil, y, y realmente es uno de esos personajes que sobresalen, junto a otros cuantos que bien andan por ahí. Otra cosa, por cierto, Daredevil también ha formado parte muy, muy, muy eh, por, digamos que corto espacio de tiempo, de los Cuatro Fantásticos, una vez que pasó algo por ahí. Él y Spider-Man y otros han pasado por ese line-up, por si acaso no lo sabían. Hay un line-up que incluso creo, si mal no recuerdo, creo que Ghost Rider también se metió en los Cuatro Fantásticos. Eso fue un desmadre que hubo. Pero eso fue en uno de esos cómics viejos hace mucho. Eh, pero sí, prácticamente, como vuelvo y repito, todo lo que tenga que ver con New York, va a aparecer ese señor por ahí
Aunque él prácticamente no sale de Hell's Kitchen o de Manhattan en sí, porque la localización real de Hell's Kitchen es precisamente en Manhattan, en un barrio de Manhattan. Lo que, para que le dé una idea de precisamente los héroes que pululan por esas vías. Y obviamente también los villanos. Que no es que tiene pocos, Dark Evil, porque como dije ahorita, tiene a Kingpin, pero tiene a Bullseye también, tiene a Mr. Hyde, tiene a los Enforcers, a Silvermane, a The Hand, a Nuke, eh, obviamente a Doctor Doom, obvio, ¿verdad? No había que mencionarlo, pero por si acaso. Doctor Doom es villano de todo el universo Marvel, ¿no? En la Tierra y en el espacio, olvídate. De todo el que aparezca por ahí, Doctor Doom es villano, no se preocupen, pero hay que mencionarlo por si acaso. También tiene a otros como por ejemplo Electro, a Silver Samurai, al propio Misterio, a Lady Deathstrike, a Magia, y tiene también a una persona que se llama Tipoy Murray. Esos son más o menos algunos de los villanos con los que se encuentra McMurdo por ahí. Y algo interesante también que pueden ver en las imágenes es que él no siempre ha tenido el traje rojo, sino que en un principio de los principios tenía un traje como amarillo con negro. Amarillo con rojo. Ajá, exactamente. Y luego evolucionó a lo que es el traje que conocemos, pues precisamente hoy en día. Y otra cosa interesante es precisamente que el ser un abogado ciego, a veces se la da y más distraído de la cuenta, lo que le pone una especie de comic relief al personaje. En ese sentido, que me recuerdo unas cuantas cosas que han pasado en el cómic. Y bueno, realmente lo importante que creo que debemos destacar precisamente de Daredevil es que, bueno, ya mucha gente lo sabe porque se tiró la serie de Netflix, que es considerada una de las mejores series de superhéroes. Creo que junto a Jessica Jones, creo que es la otra que la gente habla bien de ella. Y a mucha gente no le gustó el tema de la cancelación de la serie de Daredevil. Y es que realmente es un personaje interesante dentro de lo que es el lore de Marvel. Y un personaje que a veces está como que un poco escondidito, como que por ahí, sí, el tigre anda por ahí. Sí, Daredevil, sí, él anda por ahí. En Hell Kitchen, sí, claro. Y aparece de un año un día. Pero, por lo menos para mí, en mi opinión, realmente es un personaje importantísimo, porque precisamente fue, y repito, recalco, fue el que unió a varios superhéroes, precisamente en las páginas de su cómic, empezando esa especie de multiverso, digamos así. Y creo que precisamente esa es una de las importancias que tiene el personaje hoy en día. Y no por eso no decir que él no tenga historias relevantes. Él tiene varias historias relevantes. Ha estado en varios arcos también que son bien interesantes. Aunque ha faltado en otros, en los que no ha aparecido por ahí. Pero siendo un personaje que ha estado con gente tan influyente como por ejemplo la propia Black Widow, por ejemplo, en algunos puntos, eh, yo creo que precisamente por algo, por una que otra cosa. Y como Sí, dijo y Leoria, justamente uh-huh, hablando de historias de gran importancia, no podemos dejar de mencionar la época que marcó realmente al personaje, que estamos hablando de los años 80, 90, que es cuando el mismísimo señor del Caballero Oscuro, Frank Miller, fue quien tomó el personaje y lo llevó al aspecto que más lo definió,
lo volvió un verdadero héroe marcado por, Frank Miller, por la oscuridad, no, claro. por un aspecto bien noir, bien oscuro, y por sobre todo la introducción de ninjas con el clan de las manos y todo eso, que con otro paréntesis interesante, el origen de Daredevil está ligado a otros personajes de la cultura pop, a 4 ciertos tortugas ninjas mutantes adolescentes, que en el cómic original justamente nació como una parodia, era de Peter Laird y Kevin Eastman, nació como una parodia de este ron de los 80 de Frank Miller, que fue donde más popular tuvo el personaje, donde las tortugas incluso batallan al clan del pie, como una parodia al clan de la mano de Daredevil, y en el accidente el mismo químico que cayó sobre los ojos de Matt Murdock fue el que hizo mutar a las tortugas. Incluso se supone que el niño que tenía a las 4 tortugas en una pecera era Matt Murdock, que cuando le cayó el químico en los ojos, él soltó las tortugas y cayeron en las alcantarillas junto con el químico que brotó del accidente. Todo esto son referencias reales que los autores han dicho, sí, fue prácticamente, nosotros estábamos haciendo una parodia de Daredevil. Incluso las tortugas son ninjas porque era lo que se estaba hablando en el momento y todo lo que mencioné con anterioridad. Pero sí, Frank Miller fue quien llevó por un tiempo a prácticamente el tope de los cómics a Daredevil, ya que en los 80 fue el boom de las historias de los personajes de la vigilante, de los oscuros, los ninjas, las artes marciales, imagínate. Tenía muchos elementos que hacían el personaje muy interesante. Rápidamente podemos mencionar algunas de estas historias, destacando la historia de Daredevil, se llama así con el mismo título, Born Again, que las cuales la serie de Netflix tomaron algunos detalles, que justamente Daredevil se le revela la identidad ante el público y tiene que prácticamente morir y nacer de nuevo. La serie se ve cargada por las raíces católicas de Matt Murdock, el personaje de Luis. Muchas hacer una obra que realmente marcó a Daredevil. Otra importante también es la del Hombre Sin Miedo, junto a donde Frank Miller nuevamente, junto al gran artista John Romita Jr., que estaba, como dicen, cobrando de a duro en los 90. También ayudó a redefinir el origen del personaje y todo lo que acontecía con Elektra y vamos a decir los problemas que tiene el ser Matt Murdock y Daredevil, o sea, esta doble personalidad. También una historia conocida como No More Mr. Nice Guy o Ruleta en español, es donde Daredevil visita a un herido Bullseye luego de que este lo venciera y este asesinó a Elektra y prácticamente Daredevil empieza a perder los estribos y juega la ruleta rusa con el personaje. Un view muy interesante desde que no se olviden de que Daredevil sigue siendo un hombre, ¿verdad? Atrás de todo esto, o sea, no es perfecto y es, aunque tiene una moral muy, muy marcada por su religión católica y todo eso, pero no deja de ser un hombre por debajo de todo. Exacto. Incluso, si mal no recuerdo, hubo en una donde él prácticamente que fue a darle un tiro al Kingpin. Así de que, oye, loco, ya no puedo más contigo. Sí. Hay que salir de ti. Hay incluso una portada de ese que la primera propia portada tiene la pistola y dice No more Mr. Nice Guy. Entonces, y si mal no recuerdo, creo en los runs más recientes, él termina siendo líder de la mano de la organización de asesinos. Sí, creo que sí, creo que vi algo de eso por ahí. En ese aspecto de que no deja de debatir del bien o el mal. Y Daredevil, aunque no mata, ¿verdad? Pero ha tenido su historial.
Por ejemplo, él no aprueba los métodos de Punisher. Son pocos los que realmente aprueban los métodos de... Sí, yo creo que no muchos del Francisco Castillos. Sí, pero él mantiene su moralidad por sobre todo. Yo creo algo muy interesante de Daredevil es de Marvel, o sea, a mí me gusta cuando y seres cósmicos. Daredevil es prácticamente un vigilante, un hombre por sobre todo que ha tenido conflictos en la vida, pero que quiere hacer lo correcto. Claro, tiene habilidades sobrehumanas, pero tampoco son habilidades, por ejemplo, él no tiene super fuerza ni super agilidad. Él tiene los sentidos, pero estos son más como recursos técnicos. O sea, él lo volvió un arma con entrenamiento, ¿verdad? Con esfuerzo, con sacrificio. Que son de las cosas que lo veo muy interesante, en que aún teniendo poderes, no deja de ser un humano, pero incluso algo que ha ayudado a Daredevil es el mito a través del personaje de que si el pana realmente es un demonio, si el pana realmente, por ejemplo, son pocas las personas que saben realmente que Daredevil es Matt Murdock hasta que revelaron su identidad, y decían que loco, pero Matt Murdock no es ciego. ¿Cómo este pana se tiraba de un techo y podía caerle atrás de que Spider-Man, que sí tiene poder, siendo ciego? O sea, y el hecho de que de la frase de que debes temer es un hombre sin miedo, ha marcado mucho y ha definido mucho al personaje realmente. No, realmente, vuelvo y digo, es un personaje muy pintoresco dentro de lo que es el tema de Marvel. Una muestra más de que, por lo menos hace un tiempo atrás, Marvel sabía escribir muy bien a sus personajes, en realidad. Y nos muestra, como bien dijo Leorian. Sí, es lo que te digo, es tu marca, es decir que, bueno, mira, yo creo que Daredevil representa, incluso lo han usado mucho en la serie de Marvel Knights, de cuando la editorial decía, ok, mira, tenemos serie de crímenes y mafia, Daredevil, los héroes de la calle, ok, los Defenders, Tigre, Doctor Doom, los Vengadores, o sea, cosas cósmicas, Silver Surfer, problema de todo un poco, porque hay que decirlo, y Spider-Man, porque Spider-Man es tanto un héroe de la calle, ¿verdad? que detiene atracadores, como que fácilmente puede estar peleando contra, qué sé yo, el mismo Doctor Doom o Daredevil en cualquier momento. Lo mismo pasa con, ¿cómo que te digo? Me gusta eso de que Daredevil es un representante de este aspecto más oscuro, más noir, más luchador de crimen de calle, que ha inspirado a muchos, incluso debo admitir que en la obra con la cual tengo coautoría con Guillermo Pérez de Espíritu Rebelde, una de las fuentes principales para el personaje principal de Nats, de Furia, fue Daredevil. O sea, justamente por el aspecto de las artes marciales, de las tomas de muestra de sus habilidades para estar entre los techos y todo eso. Entonces, entiendo que es uno de esos personajes Marvel que cuando se hace un reboot o un evento, tiene que estar presente Daredevil. Y más, como tú dices, y más si en Nueva York. O sea, claro, un personaje intrínseco para cualquier narrativa que tenga que ver. Y en especial si uno de los personajes principales va a caer preso o hay un problema legal, pueden esperar que Matt Murdock pase por esa puerta con su bastidito. Claro. Para ayudar a nuestro personaje favorito. Es chistoso, pero de que suena ficticio. Esperemos que sea siempre. De que suena ficticio, pero es anécdota. Esperemos que sea real el hecho de que la versión de Debbie Cox del personaje aparezca en Spider-Man. Y nada, Daredevil para mí sigue siendo un personaje muy interesante. Ahí tienen las lecturas recomendadas rápidamente. Les recuerdo Daredevil Born Again de Frank Miller y Dave Mazzucchelli.
la saga de también Frank Miller, El Hombre Sin Miedo, junto a John Romita Jr., la historia, el ron de Mark Waid, muy bueno también, cuando se hizo, como que dice, un despertar del personaje. Y por supuesto, la saga de Marvel Knights Daredevil, que fue por allá por los 2000, que estuvo trabajando Kevin Smith y este pana, Michael Bryan Bendis. Tuvieron trabajo, Jimmy Palmiotti estuvo por ahí también. O sea, una saga muy, muy importante donde ellos tomaron varios personajes así del güey, como dijimos, de vigilantes. Estaba Electra, Punisher, si mal no recuerdo, el mismo Spider-Man estaba por esa saga también. Creo que hubo una de Luke Cage. O sea, estos personajes son como bien street level y le dieron este tono, y el arte era muy bueno, era excelente. Les recomiendo Marvel Knights Daredevil también. Bueno, Andrés, creo que ha sido una buena representación para El Hombre Sin Miedo, esperando que siga apareciendo en una posible, no sé, adaptación de Netflix o en la película de Spider-Man, pero por sobre todo siempre va a estar en los cómics, donde es su origen, y donde siempre le pedimos a nuestros escuchas que no dejen de leer un buen cómic de aquí a allá. Está muy bueno lo de las películas, el universo cinematográfico, pero vayamos a la fuente de vez en cuando y vamos de su sapiencia, de que hay mucho para todos en el buen arte secuencial. Eso es así, eso es así. Realmente hay que instruirse un poquito en el tema de los cómics per se. Yo siempre lo he dicho en ese sentido. Hay mucha gente, y no lo hagan simplemente para hacer esa clásica de comparar el universo cinematográfico con el universo de los cómics. Yo siempre digo, recuerden, son universos aparte. La parte cinematográfica es una reinterpretación de lo que nosotros vemos en las páginas de los cómics, obviamente reinterpretada a la pantalla grande. Ahora bien, siempre es bueno saber de dónde salieron los personajes, cuáles eran sus motivaciones originales, qué era lo que estaba pasando. En un principio, el contexto de donde aparecen las historias o por qué aparecen los personajes. Y bueno, para saber eso, no hay nada mejor que ir a la fuente directa, que en este caso son los cómics. Y saber eso además te permite, cuando hacen esa clase de easter eggs en las películas, a veces cuando las hacen para que esos fanáticos de los cómics se sientan incluidos y digan, ah, mira, eso salió en X o Y cómic, pues sepan, como fue el caso hace un par de semanas con Justice League, la versión de Zack Snyder, que según han dicho tienen un par de easter eggs que para los fanáticos de los cómics, los entendidos en esa materia, pues pueden disfrutar ahí. Incluso yo vi una discusión por ahí que estaban hablando de que si ese Darkseid no tiene los rayos mega o tiene los rayos mega y cosas. Y realmente una discusión en el que si usted ha leído los cómics, podría entrar precisamente porque tiene que ver con ese tema de ciertas cositas que pasan a nivel de las páginas a colores, en este caso, que tienen que ver con esos personajes. Pero una recomendación, como bien lo dijo Leorian, léanse Daredevil, totalmente recomendado. Es un muy buen personaje, tiene un muy buen desarrollo dentro de lo que es las historias de Marvel, por lo que no es un desperdicio en absoluto. Y si usted, por ejemplo, quiere alguna introducción con el personaje, que no quiere que sea el personaje solo, bueno, le recomiendo cualquier run de ese donde aparece con Spider-Man, que para mí son de los mejores que tiene el personaje. Obviamente sin demeritar los demás crossover con otros personajes, pero por lo menos en mi opinión, en mi gusto, me gustan mucho esas interacciones que tiene con Peter Parker y Spider-Man. Excelente, mister. Siempre es bueno tener un buen cómic a mano. Ahí están las recomendaciones. Esperamos que hayan disfrutado de este nuevo Comic Zone. Por supuesto, gracias a los amigos de Retro Entertainment, donde siguen más que activos mostrando lo mejor de la cultura retro y videojuegos, cómics y series y demás. También recordar de su pasadita por las redes de Moro Studio,
y de la Maco Expo RD, que seguimos preparando un gran evento para este año, brindarle lo mejor como siempre. Gracias a todos los que se unieron a este streaming, a este podcast, que lo pueden buscar en diferido en diferentes plataformas, van a tener los links en la descripción. Y gracias a los que dejaron sus comentarios, cualquier cosa que se les pasó, alguna historia que recuerden de Daredevil, por qué les gusta, algún comentario, nos pueden dejar en los comentarios, que siempre damos una vueltica por ahí y estamos más que agradecidos. Exactamente, y como bien dijo Leorian, en tanto en Spotify como en el propio YouTube y otras redes podrán encontrar nuestro podcast y poder oírlo en diferido sin ningún problema mientras usted está comiendo, mientras está cogiendo un tapón para llegar al trabajo, ya sea manejando o mientras esté cocinando, lo que sea, usted puede oír el podcast de Comic Mientras Zones. usted sale, puede escucharlo mientras recorre los techos de la ciudad para limpiar con la escoria criminal. Puede escucharlo ahí sin ningún problema. Claro que sí, claro que sí. Y nada, señores, hasta aquí hemos llegado. Como dijo Leorian también, recuerden visitar todas las redes de Moro y darle seguimiento especial a las redes de Maco Expo, ya que algo está cocinando y no son ancas de rana. Para todo lo demás, existe una tarjeta que todavía no nos da patrocinio, así que no la mencionaré. Y nos vemos en la próxima. Sayonara, bye bye, cuídense mucho.